Tal como habíamos anunciado, recibimos ahora al embajador Carlos Escul, nombrado como representante diplomático de su país en el nuestro por el presidente que el Perú reconoce, es decir, Juan Guaidó. Señor Escul, muchas gracias por estar en RPP. Tengo entendido que se ha reunido, que ha tenido una larga reunión de 1 hora hoy con el ministro del Interior, Carlos Morán, y no hay que ser muy adivino para sospechar que el tema principal de esta reunión ha sido esta iniciativa reciente de crear una brigada policial dedicada a la delincuencia y la criminalidad cometida por extranjeros en el Perú. Un hecho que no tiene precedentes que yo recuerde en América Latina, ¿no? Hay cosas que se hacen sobre las comunidades extranjeras, pero no que se proclaman de esa manera y que se crean instituciones con un sesgo nacional o específico, ¿no? ¿Qué cosa le dijo usted al señor Morán? Mira, específicamente que, que nosotros respetamos la decisión, que nosotros obviamente también estamos en contra de cualquier ciudadano que cometa un delito y obviamente nos avergüenza cuando es un ciudadano venezolano en un país que ha sido tan solidario como nosotros, ¿no? Y una razón fundamental es porque cuando suceden estas cosas se empaña la mayoría de la gran cantidad de venezolanos, de la gran mayoría de los venezolanos, la imagen de todos esos venezolanos que salen a trabajar, que están dando un aporte muy importante al país. Y lo que nos pareció un poco la medida, lo que nos preocupaba era el impacto mediático que iba a tener, ¿no? El impacto de la medida en el sentido que había mucha confusión dentro de la comunidad venezolana, si esto, digamos, cuál iba a ser el alcance, ¿no? de esta nueva división que se iba a crear, y nosotros obviamente solicitar que se les dé las garantías, por ejemplo, de velar por los derechos humanos, el debido proceso a la comunidad venezolana, ¿no? Y bueno, el ministro, digamos, nos dio todas esas garantías, dijo que iba a ser una brigada que se iba a focalizar exclusivamente en el delito, en temas de inteligencia. Que más adelante obviamente se iban a dar más detalles, pero obviamente, digamos, lo que nos preocupaba es que tal vez, y a muchos venezolanos, que esto también quizás iba a incluir redadas, ¿no? Y que nosotros lo que no queríamos era que la gran mayoría de los venezolanos, que es gente de bien, gente muy digna y gente que está haciendo un trabajo muy importante en el Perú, se viese, digamos, afectada por la medida, ¿no? Entonces, eso es algo que nos preocupaba también, ¿no? Esta medida se produce en un contexto en donde hay naturalmente una irritación en algunos sectores de nuestro país ante un hecho que no se había producido nunca en la historia del Perú. Nosotros producimos inmigrantes. Hoy hemos sabido que 100 y pico mil votan en Buenos Aires. Quiere decir que en Argentina es posible que hayan 300.000 peruanos. Y hay algunas voces racistas, hay que decirlos, y xenófobas que se elevan ahí contra los peruanos u otros extranjeros en Argentina. De manera que para tirar piedras hay que saber si no tiene uno techo de vidrio. Hay una 10ª parte de la población peruana que vive en el extranjero. No sé cuál es el porcentaje con el que cuentan ustedes en Venezuela. ¿Qué porcentaje de la población venezolana vive afuera? Mira, ya han sido 5 millones de personas que se han ido desde el 2016 para acá, ¿no? Y en el caso del Perú, ya son alrededor de 900.000 venezolanos que viven. Es el segundo país del mundo después de Colombia. O sea, cerca del 20%. Sí, cerca del 20% vive afuera. En circunstancias excepcionales, porque esto ha comenzado bruscamente cuando se ha degradado la vida diaria como consecuencia de la pésima gestión y el autoritarismo del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. No, y es así, mira, estamos hablando que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, por ejemplo, el salario mínimo es algo así de $7 mensuales. A la población se le hace muy difícil acceder a servicios básicos como agua, luz. Hay 3 millones de personas en estado de desnutrición, 7 millones de personas que según Naciones Unidas necesitan ayuda humanitaria, y esto hace que muchas personas hayan tenido que salir del país. Ahorita, una de las cosas que nosotros hablamos en esta reunión es que a nosotros obviamente nos preocupaba que esto fuese algo premeditado desde Venezuela. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro es un régimen que lamentablemente apoya el terrorismo. Por ejemplo, el 44% de las tropas del ELN están en Venezuela, la disidencia de la FARC está en Venezuela, y si hay algo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro es armar a la población en colectivos armados, y nunca se ha ejercido una política de seguridad exitosa que logre poner a presos, digamos, a delincuentes, en las cárceles, ¿no? Y al revés, el régimen de Maduro ampara un poco esta actitud. Y no sé si sabías, que hay un precedente muy importante, que es, por ejemplo, cuando Cuba en los años 70 mandaba a los llamados Marielitos, que eran presos como en los años 80. Sí, en los años 80. Que tuvo lugar en la embajada de Perú en La Habana. Exacto, entonces ahí se mandaban a presos comunes a Estados Unidos, y también a veces
se podía buscar desestabilizar o crear caos en ese país. Pero ¿tenemos algún indicio de que algo semejante, un cinismo de esa envergadura, se haya podido cometer en este caso? ¿Hay algún capturado acá que sepamos que era un criminal que ha sido liberado de una cárcel venezolana? Mire, yo creo que las investigaciones, digamos, van a dar sus resultados más adelante, pero obviamente nosotros estamos trabajando porque para nosotros no sería ninguna sospecha, ¿no? En el sentido de que que hayan personas que han debido estar en la cárcel en Venezuela, que no lo están, y hayan, digamos, aprovechado este flujo migratorio que es muy lamentable, ¿no? Que son millones de personas que están en condiciones muy difíciles, en esta vulnerabilidad, para cometer delitos en estos países y de alguna forma ponerlos a pelear entre pueblos hermanos o desestabilizar países, ¿no? Han circulado algunas cifras también sobre el retorno de venezolanos a Venezuela, que significaría que más son los que están saliendo que los que están entrando actualmente. ¿Usted verifica esas cifras? Sí, bueno, desde el 1 de enero hasta el 13 de enero salieron alrededor de 2.000 personas. Lo que se ve es que, por ejemplo, en los últimos flujos de entradas ha sido exactamente, más venezolanos han salido de lo que han entrado, pero obviamente también de eso, digamos, no hay cifras oficiales todavía. Habría que ver cuántas personas podrían estar entrando ilegal, digamos, no solo al Perú, sino otros países también como Ecuador, donde por el visado, obviamente, y por la situación crítica que vive nuestro país, la gente, bueno, sigue saliendo, ¿no? Estamos hablando de que en algún momento se contabilizó que están saliendo alrededor de 5.000 personas diarias de Venezuela, y eso obviamente ha hecho que muchas personas incluso se quieran reunir con una familia, no solo en Perú, sino en Ecuador, en otros países, y busquen, digamos, maneras, ¿no? de una forma de entrar, ¿no? digamos, a países de la región. Entonces, eso es algo que también falta objeto de estudio, pero obviamente también hay que decir que hay gente que ha decidido, digamos, regresar, porque obviamente la vida de migrante, ¿no? es muy compleja, es muy difícil. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es que, y los reportes que hemos recibido, es que las personas siguen saliendo de Venezuela a pesar, digamos, de que se puedan ver estos flujos, digamos, de regreso al país, ¿no? Que las personas siguen saliendo, que la situación, sobre todo en el interior del país, es muy crítica y que los venezolanos, digamos, siguen siendo víctimas de una crisis humanitaria a gran escala, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que entender es que este tema de Maduro ya no solo es una amenaza para los venezolanos, es una amenaza para la región, porque este flujo migratorio no va a parar, además de, por supuesto, patrocinar grupos terroristas, es decir, por ejemplo, para países como Colombia, que tenga al ALN, que tenga a grupos que también participan en actividades terroristas para desestabilizar ese país, es un modelo que para nosotros quiere expandirse y nosotros como región tenemos que afrontar este tema. Y el tema migratorio, que llevan 5 millones de personas que han salido, si la situación sigue como... si Maduro sigue en el poder, se espera que para finales de año el número de 5 millones pueda llegar a 7 millones. Es decir, que puede sobrepasar incluso la crisis migratoria siria, que son alrededor de 6 millones de refugiados, y estaríamos hablando que podríamos tener en América Latina la crisis migratoria de mayor porcentaje. Pero en mundial, el caso de Siria hubo mucha ayuda de la comunidad internacional organizada, sí, sobre todo para crear campamentos de los que postulaban a ser refugiados, y hubo una distribución por países que cada uno ponía su cuota, etcétera, ¿no? Entre la Unión Europea, Turquía y otros países del Medio Oriente. ¿Usted diría que en el caso peruano faltó diseñar un poco mejor la acogida de los inmigrantes venezolanos para evitar que se concentraran en algunos barrios específicos, sobre todo de la capital, y no poder conseguir trabajo? ¿Usted piensa que no? Mire, lo que pasa es que ahí no creo que es una cosa de restricciones, ¿no? Hay que crear políticas de incentivos. Es decir, como tú bien lo decías, por ejemplo, en el caso de Perú, casi el 80% de la población migrante venezolana está en Lima y el Callao, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes una población profesional, por ejemplo, tienes 5.000 médicos en esta población migratoria, tienes 22.000 ingenieros, que si se hacen políticas que ayuden a estas personas a insertarse al mercado laboral, porque el 90% está en la economía informal, se pueden lograr incentivos, por ejemplo, para llevar médicos, enfermeras, psicólogos a regiones del Perú
que estas profesiones puedan ser necesarias. Docentes también hay muchos venezolanos, pero obviamente a veces por el tema de la homologación, los costos, se le hace difícil de alguna forma, digamos, homologar su título para ejercer su profesión aquí en el Perú, ¿no? Entonces, esos son programas que ya el gobierno peruano está trabajando, que la cooperación internacional también tiene el foco ahí puesto, pero también lo que tú decías, también obviamente, no solo el Perú, sino digamos, a diversos países, ¿no? Hace falta más programas de cooperación, porque a veces estos países no pueden solo, ¿no? Estamos hablando que en el caso de Siria, algo así como que por un año se daba a cada refugiado sirio $5.000 per cápita. Dinero de la comunidad internacional. Claro, de la comunidad internacional, obviamente, quizás porque esos países, esas crisis como en el Sudán del Sur, estamos hablando de $2.000 per cápita. Pero en el caso de migrantes venezolanos es algo así como $300, ¿no? Entonces, la brecha es muy grande y ahí hay que hacer un esfuerzo en conjunto para hacer un llamado a que la cooperación internacional también ponga foco en esta crisis migratoria, donde también hay gente muy enferma, donde también hay gente que lamentablemente sufre discriminación, donde lamentablemente también hay tráfico y trata de personas, porque una migrante, sobre todo una mujer, un niño, se expone, venezolanas que lamentablemente y de la explotación sexual. Exactamente. Y se ha rumoreado también que entre los afectados por el incendio y la tragedia en Villa El Salvador hay un ciudadano venezolano. Sí, lamentablemente estaba, ¿no? Sí, lamentablemente estaba en condiciones, bueno, muy difíciles, ¿no? Y está en una situación muy crítica. ¿En un hospital? Sí, está en una situación muy crítica. Nos hemos comunicado ya con sus familiares, pero bueno, estamos en eso. Estamos metidos en la y misma. la verdad que aprovechar para ofrecer, obviamente, nuestra solidaridad a todos los familiares de las víctimas, ¿no? Porque... Muchas gracias por su presencia. Nos apena saber que es verdad que un compatriota suyo ha sufrido, como los peruanos, de lo que pasó en Villa El Salvador. Estamos en realidad en el mismo barco, así es que tenemos que capear juntos esta tempestad. Embajador Carlos Escul, muchas gracias. Gracias a usted. Y ojalá que sus compatriotas acá comprendan que cuando uno de ellos hace algo reñido con la ley peruana, no solamente se expone a las consecuencias que ha anunciado el ministro, y en eso tiene toda la razón, y es indiscutible que lo que le espera es la expulsión o la cárcel, sino que además está desacreditando a esos compatriotas inocentes que han venido acá, quizás no porque lo querían, claro, sino porque no podían vivir en su país natal. Claro. Muchas gracias, embajador Carlos Escul, que tenga usted buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa, después de la cual recibiremos a 2 candidatos en lo que será el último debate que podamos organizar acá antes de la veda electoral que comienza esta medianoche. Vamos a la pausa primero.